Gracias por asistir a la tarde de hoy. Bien, antes que nada, por favor, registren su asistencia en el aula virtual. Sí, registren su asistencia en el aula virtual. Ahora veo que no han subido todos el diseño dimensional al aula virtual. ¿Ok? Debían haber subido el modelo dimensional al aula virtual. ¿En qué forma debieron haber subido el modelo dimensional al aula virtual? En formato de un PDF en donde se especifique, ¿no? Claramente cuáles son las tablas de hechos, las tablas de dimensiones, cuáles son las métricas de las tablas de hechos, todo lo que habíamos visto en las clases anteriores, ¿no? Recuerden que nosotros habíamos topado con bastante profundidad los aspectos que se deben tomar en cuenta antes de empezar a generar un modelo dimensional, ¿no? Como por ejemplo, evidenciar claramente cuál es el proceso que la organización lleva a cabo. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso? Adicional a ver cuál es el proceso, tomar contacto a través de encuestas o algún tipo de entrevista con las personas que toman decisiones, con los ayudantes, etcétera, ¿no? Con los administradores de datos. ¿Cuáles son los administradores de datos? Lo habíamos discutido algunas veces, ¿no? Los administradores de datos son los colegas de TI, ¿cierto? Entonces, claro, eso de ahí es básicamente lo que nosotros debíamos haber sustentado, ¿sí? Luego de eso, pues claro, dentro de las tablas de hechos, cuáles van a ser sus métricas, y dentro de las tablas de dimensiones, cuáles van a ser los campos o los atributos que van a hacer referencia pues a la tabla de hechos. Y claro, ahí de una u otra manera definir el tema de la granularidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, bien, en primera instancia, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a revisar el tema del diseño dimensional. Seguido de la revisión del diseño dimensional, vamos a trabajar con un poquito de SQL Server y .NET, ¿sí? En el sentido en el que definamos ya claramente qué es lo que ustedes tienen que generar para que ya puedan ingresar sus tablas de hechos, sus tablas de dimensiones, o más bien ya generar su base de datos, del tipo Data Warehouse, ¿ok? Y seguido de eso, pues la tercera parte estará dada para que ustedes ya empiecen a generar su modelo dimensional basado en las tablas de hechos y dimensiones que ahora mismo los discutamos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, en cómo vamos a trabajar la tarde de hoy? Sí. Sí. Ok, bien. Entonces, permítanme, ¿cuántos grupos tenemos? 9 grupos, perfecto. Ok, vamos a llevar a cabo el mismo procedimiento de siempre, ¿no? Vamos a dividir en subsalas, entran a cada una de las subsalas los que correspondan, definimos el modelo o revisamos el modelo dimensional, inmediatamente de aquello, permítanme, pasamos a trabajar un poco con SQL y con .NET, para que a partir de eso, pues ustedes ya empiecen a crear sus modelos dimensionales, ¿ok? Bien, entonces vamos
a dividir en subsalas. Rooms, automáticamente vamos a crear 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 subsalas. Ok. La señorita Montserrat, Adriana Montserrat, ¿con quién está en el grupo? Con Dayana Potate. Dayana Potate, perfecto. El señor Andrés García. Giancarlo Játiva. Giancarlo Játiva, perfecto. Andrés Villacrés. Con Dayanara Robles, sí. La señorita Dayanara Robles. Bueno, no creo que esté en clase la señorita. No está, no se encuentra en el Daniel David. No está en clases Dayanara Robles. Va a tener que trabajar solo ahora, señor Villacrés. Anthony Meléndez. Con Javier Jiménez y Paulo Martínez. Sí. Javier Alexander Jiménez y Paulo Martínez. Perfecto. David Arcos. Con Mateo Martínez y Joao Jacome. Joao Jacome y Mateo Martínez. Perfecto. Brian Martínez. Con Ludwig Barriga, Inge. Ludwig Barriga. ¿Dónde está? Ludwig José Barriga. Perfecto. Byron Morales. Con Cristian Aguas Cristian Aguas. y Alexis Barrera. Eh, Kevin Alexis Barrera. ok, señor Barrera, hágame acuerdo de adosarle a la sala 7, porque ya me salí de ahí, ¿no? Acabo de asignar las salas y le asigno a usted a la sala 7. Señor Daniel Montero. Con Marcelo Pérez y Santiago Yambay. Perfecto. Y Lenin Acosta, Steven López y Vladimir Aguacuche, me supongo, ¿no? Sí. Ok. Por favor, acepten todas las subsalas. El tipo de redundancia, el momento en que nosotros desnormalizamos a 0, si tenemos tablas que se denominan snowballing o bolas de nieve, ¿no? Que es una tabla secuencial de otra tabla, y claro, esta tabla secuencial soporta varias tablas adicionales, como por ejemplo, la tabla que definen ustedes como territorio, me parece que es, ¿no? En donde van a definir la ciudad. Si es que tienen diferentes ciudades a las que van a hacer referencia, es viable que ustedes puedan dejar un modelo no solamente en estrellas, sino en un snowballing, ¿no? Ahora, es el mismo caso que sucede con los jóvenes que tienen bodegas, ¿no? Si es que tenemos varias bodegas en varias ciudades o en varias localizaciones, también es viable que puedan dejar ustedes tablas o que generen sus esquemas en el tipo de snowballing, ¿de acuerdo? Para que no normalicen a 0 todo su modelo. Pueden dejarle en un análisis hasta una forma normal 2, 1, 2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? No hay una regla para esto, pero más o menos es lo que necesitamos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ahora, segundo paso, o más bien, analizando, pasando ya a la segunda parte que habíamos cuadrado para la tarde de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora mismo vamos ya a revisar cómo pasar los datos o de un modelo de un modelo transaccional a un modelo dimensional, ¿sí? Utilizando, en este caso, SQL Server y utilizando .NET. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que ustedes en la tercera parte de la tarde de hoy, pues, se dediquen a
generar ya el modelo dimensional, ¿de acuerdo? Generen ya el modelo dimensional, ingresemos datos a ese modelo dimensional y ya generemos o más bien dicho, ya empecemos a hacer el proceso de extracción de datos desde su modelo transaccional. Perdón, creo que me equivoqué hace un momento. Para que empiecen a extraer datos desde su modelo transaccional hacia su modelo dimensional. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme ver si es que tengo un PowerPoint ahí porque creo que así es más fácil de explicar. Ok. Perfecto, vamos acá. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Permítanme tener esto. Ok, si nosotros tenemos... Ok, si ya nosotros tenemos nuestro modelo transaccional, ¿no es cierto? Ok, tenemos nuestro modelo dimensional. Sí, ya no está escribiendo bien mi lápiz. Tenemos nuestro modelo dimensional. Ok, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es que nosotros este modelo dimensional ya lo ingresemos en una base de datos. ¿Ok? Ahora bien, el siguiente paso es que los datos que están en este modelo transaccional ya podamos pasarlos a nuestro modelo dimensional. ¿Ok? No sé por qué ya nos raya mi lápiz en la parte media de la pantalla. Bueno, si estamos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitamos hacer ahora? Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Evidentemente, como les había dicho, nosotros yo voy a trabajar con SQL Server, ¿cierto? Aquí vamos a tener la base de datos transaccional. En el mismo SQL Server vamos a generar, ¿sí?, el modelo dimensional, ¿ok? Y por medio de .NET, ¿sí?, del Integration Services, nosotros vamos a generar el proceso de ETL, ¿no? ¿Qué es el proceso de ETL? Extracción, transformación y carga de datos, ¿ok? Ahora bien, para eso ustedes ya van a tener que, recuerden que ya les había dicho, generar millones de datos, bueno, miles, no millones, miles de datos sintéticos para su modelo transaccional, ¿cierto? Que es el que básicamente vamos ya a empezar, o esos miles de datos que tenemos ya aquí, son los que de alguna manera vamos a pasarlos ya a nuestro modelo dimensional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Jóvenes. Ok, entonces por favor, pónganme atención, este es un proceso que ustedes ya lo habían llevado a cabo hace tiempo atrás. ¿Y por qué es importante esto, jóvenes? Porque de alguna manera, para nuestro siguiente proceso, que será minería de datos, en este caso, ¿no? O descubrir patrones, a partir de estos datos que van a estar en el Data Warehouse o en su modelo dimensional, nosotros vamos a generar un archivo plano, ¿sí? Este archivo plano es el que de alguna manera nos va a permitir generar o sobre introducir algoritmos de machine learning o algoritmos de minería de datos para poder descubrir patrones. ¿Ok? Ese es nuestro fin. Esto de aquí es en lo que más nos centraremos. Sin embargo, tenemos que generar esto, claro está, ¿sí? Porque esto es la base para un proceso de analítica, para un proceso de data mining o simplemente para
sistemas de soporte de decisiones. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, este es un proceso que ustedes ya lo llevaron a cabo. Sin embargo, de eso, ¿por qué nos hemos concentrado y nos hemos centrado y nos tomado bastante tiempo en diseñar esto de aquí? Porque, claro, de esto de aquí depende mucho de la cantidad y la calidad de los datos. Recuerden que eso ya lo habíamos hablado. La cantidad de datos, miles de datos. La calidad de los datos. Todos los datos tienen que, por ejemplo, no ser... claro, ahí verificar que todos los datos sean los datos adecuados, sí, que si es que estamos hablando de kilogramos, sean kilos, no sean libras, o unos estén en kilos, otros en libra, o si es que estamos hablando del tamaño de las personas, no unos estén en pulgadas, en pies, otros en centímetros, sino es que todos ya sean en un mismo tipo de dato, y claro, eso nos va a permitir que nosotros tengamos una calidad de datos, y de la cantidad y de la calidad de los datos que nosotros tenemos en nuestro modelo dimensional, depende mucho la exactitud que vayamos a alcanzar en nuestros modelos, en nuestro modelo de reconocimiento de patrones, ¿sí? Recuerden que un modelo de reconocimiento de patrones básicamente va a estar constituido por 5 módulos genéricos, ¿no? El módulo de adquisición de datos, que ya difiere, ya no es esta adquisición de datos que estamos hablando, ya es esta adquisición de datos, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro primer módulo, el módulo de preprocesamiento, que es en donde nosotros básicamente podemos normalizar los datos o filtrar los datos, no podemos generar filtros pasa altos o pasa bajos para disminuir ruido, etcétera, etcétera, ¿no? También podremos tener otro módulo genérico, que estaríamos hablando de un módulo de extracción de características, en caso de que este dataset aquí tenga muchísimas características, no tenga muchas características, y claro, al tener un modelo, muchas características, lo que sucede normalmente es que el modelo se sobreajuste. Entonces, claro, ahí hay algoritmos que nosotros podemos extraer o utilizar como algoritmos para selección de características o reducción de dimensionalidad del modelo, ¿sí? Y el el otro módulo de clasificación, que es básicamente en donde nosotros utilizamos los algoritmos de Machine Learning. Y si utilizamos pues un quinto módulo de postprocesamiento, que es en donde básicamente ajustamos las etiquetas de Machine Learning, las etiquetas devueltas por la exactitud del módulo de clasificación. ¿Ok? Básicamente es esto, jóvenes. A ver, ¿está claro lo que hemos comentado hasta ahorita? Sí. Sí, sí. Sí. Jóvenes, disculpen, el micrófono otra vez se quedó apagado, pero por favor díganme, ¿el micrófono está apagado o alguna cosa? Porque si no, yo sigo hablando y no me doy cuenta, y claro, ahí hay inconvenientes. Por favor, presten mi atención y claro, si tienen que decirme, oiga, está hablando con el micrófono apagado, díganmelo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, ¿Está claro lo que les acabé de comentar en principio? Sí, su última parte que estaba escribiendo no podemos ver. No la escuchamos lo que dijo. Bueno, estas líneas que están aquí, estas líneas, lo que les explicaba de esto era que, por ejemplo, si nosotros tenemos ya un modelo generado y ya me ha arrojado una exactitud de clasificación, nosotros podemos hacer un postprocesamiento para afinar las etiquetas predichas y, lógicamente, con eso alcanzar una mayor exactitud de clasificación. Sí, eso básicamente con los módulos de estos que
se genera en los modelos en este caso, modelos de data mining, modelos predictivos, ¿ok? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ahora, primero es lo primero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar a generar un proceso de ETL, extracción, transformación y carga de datos, desde un modelo transaccional a un modelo dimensional, ¿ok? Esto estamos claros, jóvenes, ¿cierto? Ok, a ver. Perfecto, listo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como les dije, ¿no? Vamos a trabajar con... permítanme un segundo. Vamos a trabajar con SQL Server y vamos a trabajar con .NET, ¿ok? Repito nuevamente, este es un proceso que ustedes ya lo llevaron a cabo para generar los cubos de información para los sistemas de soporte de decisión, ¿cierto? Ok, sin embargo, vamos a generarlo nuevamente como una especie de repaso y para que podamos llevar a cabo el trabajo que estamos teniendo. Entonces, el siguiente trabajo que ustedes van a tener que hacer es generar el diseño en la base de datos, ¿ok? Ya generar su base de datos, las tablas de hechos, las tablas de dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Ya definir sus relaciones, es decir, que ya vamos a generar todo o a desarrollar todo el modelo ya físicamente en su base de datos, ¿de acuerdo? Bueno, por poner un ejemplo, ahora que estamos revisando, voy a generar un modelo basado en ciertos datos que yo ya tengo, o en bases de datos que yo ya tengo generadas. ¿De acuerdo? Entonces, bien, generar una base de datos, eso ya es algo trivial para ustedes, así es que en eso yo no voy ni a detenerme y menos a generar explicación. Ya su base de datos, su modelo dimensional, que ya lo acabamos de discutir, o acabaron de explicarme más bien, por favor, ya generen en su base de datos, ¿ok? Ahora bien, eso ya generado o ya con las tablas o las bases de datos generadas en las bases de datos generadas en su SQL Server, en su base de datos, ¿no? Las tablas que vamos a trabajar en el modelo dimensional, lo primero que debemos hacer es y me supongo que ustedes ya lo tendrán también hecho, pero de cualquier manera lo vamos a volver a explicar. De pronto alguna persona tuvo que instalar nuevamente .NET o no sé, formateó su máquina o cualquier cosa puede pasar con una computadora, ¿ok? Lo primero que generalmente nosotros hacemos, chicos, es instalar una extensión para .NET para trabajar con el Integration Services de SQL Server, ¿sí? Entonces, bien, ¿en dónde instalamos eso? Generalmente en la pestaña de extensiones, ¿ok? Sí, le bajé un poquito porque me está tapando el menú, del Zoom, ¿no? Entonces, en extensiones, ustedes pueden poner administrar extensiones, ¿sí? Y en administrar extensiones, ustedes pueden buscar estas extensiones que necesitamos. Aquí pueden ver, ¿no? Si es que tienen actualizaciones o cosas así. ¿Ok? Pero ustedes, si es que ya lo que ya tenemos instalado, bueno, etcétera. Pero si no, en la pestaña de este lado, en el menú que dice online o en línea, ustedes pueden buscar
el SQL Integration. ¿Ok? Y vamos a instalar esta extensión, jóvenes. SQL Server Integration Services Project. ¿Ok? Y bueno, yo ya no voy a volver a instalar porque yo lo tengo instalado y de hecho el indicador me dice que esta extensión ya está instalada. Está este icono verde. Las personas que ya tengan instaladas les va a pasar lo mismo, ¿no? Van a tener aquí ya un icono verdecito que le implique o que le indique que ya está instalado. Esto se debe hacer una sola vez, ¿no? Una sola vez. Y efectivamente, si ustedes se fijan, lo que dice en el texto de esta extensión, dice que este proyecto puede ser usado para construir un alto rendimiento de integración de datos y soluciones de flujos de trabajo que incluyan procesos de TL como extracción, transformación y carga para un data warehouse, ¿sí? Para un almacén de datos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que básicamente nosotros estamos buscando generar y qué es lo que hemos estado todo este tiempo estudiando? ¿Ok? Entonces, van a instalar esta extensión, por favor, y vamos a dejarle listo el proceso, ¿de acuerdo? Ok, ahora. Vamos a generar un nuevo proyecto. A ver, pregunto, jóvenes, ahora pregunto yo. ¿Ustedes ya tienen instalado esto o están instalando? A ver. No, Inge. De mi parte yo Eh, no tengo instalado. Yo tampoco, Inge. ok. A ver, por favor, instálenlo. Instalen estas extensiones. No se demora más allá de unos entre 3 y 5 minutos. Una vez que ya se instale por favor, reinicien el .NET, ¿no? Para que la actualización de las extensiones, pues, sea cargada ya nuevamente en su diseño, ¿ok? Vamos a esperar entre unos 3 y 5 minutos, no se demora más. ¿De acuerdo? Para poder continuar con eh, el trabajo. ¿Ok? Perfecto. Deme un segundo hasta eso. Me traigo un poquito de agua, ¿ya?
tengamos instalado la extensión en el .NET, si vamos a crear un nuevo proyecto. Ok, en este caso vamos a crear un proyecto relacionado con el Integration Services Project, ¿ok? Y precisamente está acá, dice, ¿no? Nuevamente, no nos dice la explicación. Este proyecto puede ser usado para construir la integración de datos de un alto performance y las soluciones de flujo de trabajo que pueden ser corridas en sistemas de información, o catálogos de sistemas de información, incluido extracción, transformación y carga, operaciones de extracción, transformación y carga para un data warehouse, ¿ok? Entonces, elegimos este proyecto y es el que básicamente vamos a trabajarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bien, este básicamente tendríamos que definir en dónde lo vamos a guardar y, no importa, vamos a trabajarlo por aquí. Ok. Perfecto. Generamos un nuevo. No, sí estoy con el micrófono. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Inge, Sí, sí. se lo Sí, escucho. Inge. Ya, ok, gracias. Muchas gracias, joven. Bueno, algo le pasó a esto. No, mis extensiones están instaladas. Sin procesamiento de datos. No, esto es instalado. Ok, ¿cuál fue el problema de esto? Déjame ver. Crear. Ok, la solución se cerrada. Quiero guardar los siguientes, no guardar. Ok. Perfecto. Entonces, bien, aquí es en donde empezamos nosotros con el proceso, ¿no? Como les dije, el tema de bases de datos yo no me voy a detener siquiera en trabajarlo porque ustedes eso ya lo, básicamente ya lo conocen, ¿no es cierto? Lo que sí voy a definir es con qué bases de datos ya voy a trabajar. ¿Ok? En el caso de ustedes ya definirán su base de datos de origen, que va a ser su base de datos transaccional, y su base de datos de destino, que va a ser básicamente su base de el Data Warehouse, que es la que ahora mismo acabamos de discutirla y acabamos y es la que van a crear, ¿no? Entonces, bien, dibujando. Nosotros vamos a tener la base de datos transaccional, ¿ok? Esta base de datos va a ser la base de datos origen, ¿ok? Y vamos a tener nuestra base de datos destino, ¿ok? ¿Cuál va a ser nuestra base de datos destino? Básicamente la que va a soportar nuestro Data Warehouse, ¿ok? Entonces, para ustedes, estos dos modelos
ya deben estar creados en el en el SQL Server o en el MariaDB, en la base de datos que ustedes decidan tener. Como les dije yo hace un momento, yo voy a trabajar con SQL Server, pero si deciden trabajar con otra base de datos, también es viable hacerlo, no es ningún problema, solamente que tenemos que definir claramente, y ya vamos a hablar de eso en los administradores de conexiones, podemos trabajar con OLEDB o ODBC o ADONET, ¿cierto? Que básicamente serían los administradores de las conexiones para acceso a nuestros datos, ¿ok? Estos datos de aquí o esta base de datos de aquí ya deben estar con datos, ¿ok? Recuerden que habíamos ya discutido con ustedes que a esta base de datos, precisamente a estas tablas, ustedes ya deben haberle añadido miles de datos, ¿sí? Para tener la cantidad de datos suficientes para nuestro modelo. Y claro, ahora vamos a empezar a hablar de la calidad de los datos, ¿ok? Bien, entonces, lo primero que vamos de cierta manera a hacer es a generar las conexiones, ¿ok? Entonces podemos irnos a administradores de conexión, que son temas que ustedes ya manejan. Vemos nuevo administrador de conexiones, ¿ok? Y aquí podemos definir el tipo de administrador de la conexión, ¿no? Podemos trabajar con ADONET, dado que voy a trabajar con SQL Server, pero también puedo trabajar con OLEDB, ¿cierto? O también puedo trabajar, por ejemplo, con ODBC, si y solo si tengo otras bases de datos como Postgres o MySQL, MariaDB, etcétera, etcétera, ¿no? Yo también tengo por ahí una base de datos con MariaDB, pero en otro servidor. Ok, vamos a ver si es que hacemos una conexión también por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, tendré que alzar ese Linux. Ok, aquí hay una característica especial, jóvenes, si es que ustedes van a trabajar con otro tipo de base de datos. Y por favor, pónganme mucha atención en esto. Espérenme un segundo. Recording in progress. En el administrador de conexión, como yo les decía, podemos trabajar con ADONET. Fíjense, podemos trabajar con archivos de tipo Excel. Estábamos hablando o hablábamos en la parte teórica que básicamente nosotros podemos extraer datos de otras fuentes, sean fuentes homogéneas o fuentes heterogéneas. En este caso, por ejemplo, si podemos traernos datos de un archivo de Excel, también podría ser una fuente heterogénea, ¿no es cierto? Como les dije, también podemos trabajar con ADO.NET, podemos hacerlo, dado que ahora mismo voy a trabajar con SQL Server, con OLEDB de igual manera, o con ODBC si nosotros tenemos otras fuentes de datos, como un Postgres o un MariaDB. Atentos, aquí hay algo particular que es necesario conocer. Si nosotros vamos a trabajar con un ODBC, o vamos a, sí, como tipo de conexión, o como tipo de administrador de conexión, más bien dicho, un ODBC, porque nuestra base de datos está en un Postgres o en un MySQL, debemos instalar este ODBC, o debemos habilitar más bien este ODBC para que pueda, este tipo de administrador de conexión para poder generar mi cadena de conexión. Ok, pero este de aquí es a nivel de sistema, atento con esto, ¿no? Entonces, en la raíz del sistema, nosotros vemos ODBC, ¿ok? Y aquí hay una singularidad que a mí particularmente me pasó y les transfiero mi experiencia. Evidentemente yo cogí inicialmente el ODBC Data Source de 64 bits, sí, porque evidentemente mi sistema operativo es de 64 bits, pero da la casualidad de que el tipo de administrador de conexión ODBC para 64 bits no me aparecía y no me aparece en el administrador de conexiones de .NET. Entonces, lo que normalmente, bueno, lo que yo hice y luego con eso se solucionó,
es que yo generé una cadena de conexión con básicamente el ODBC de 32 bits. ¿Ok? Con el ODBC de 32 bits. Entonces aquí ustedes pueden generar la conexión, ¿no? Conexión MariaDB de 32 bits de tipo MySQL. ¿En dónde hacen eso? No aquí. Adicionan y aquí ustedes pueden definir el driver que necesitan para la conexión, ¿sí? Entonces, Microsoft Access, Microsoft Excel, ODBC para Oracle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí están los MySQL. Ustedes pueden elegir, es preferible trabajar con el único drive, ¿sí? Eligen este único drive y finalizan, ponen finalizar y van a tener una conexión adicional a nivel de sistema, ¿no? A nivel de sistema en el ODBC. Precisamente, esta conexión que les estoy mencionando aquí, nada tiene que ver con el .NET. ¿De acuerdo? Nada. Es una conexión a nivel de sistema y de tipo externo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ahí ya nosotros podemos ver que tenemos instalado el único drive. Fíjense aquí, tengo la prueba de la conexión de 64 bits que evidentemente tiene algún bug, por eso es que no aparece realmente la conexión, ¿sí? Yo estaba intentando investigar este tema y era posible de que el .NET, como es community, es de 32 bits y por eso es que no me funcionaba. Pero todo el bus de datos de la computadora y todo es de 64 bits, pero no funcionó. Con 32 bits este tema se soluciona y ahí tienen ustedes un punto a tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, bien, ya con eso de ahí, ustedes en algún momento si quieren trabajar el administrador de conexiones con tipo ODBC, que podría ser, ¿no? Agregar, fíjense, aquí asoma ya la conexión MariaDB. Si ustedes pueden ponerle nueva, bueno, aquí evidentemente me va a pedir que mi conexión MariaDB se prenda y eso está en un servidor externo. Pero bueno, vamos a trabajar con Adonet por poner el tipo de conexión, ¿no? Ustedes pueden hacerlo con OLDB también, ¿sí? Y el que tiene otra base de datos con ODBC. Después de hacer el proceso que les acabé de comentar. ¿Ok? Entonces, si tengo ado.net, yo puedo tener una nueva conexión. ¿Ok? ¿Cuál es mi nombre de usuario? Recording Okay. stopped. Esperemos que se recuperen los servidores. Se queda ahí. Vamos a generar una conexión OLDB. Ok. Bueno, yo ya tengo, atentos con algo, jóvenes, ¿no? Me cambié a la conexión, al tipo de administrador de conexión tipo OLDB. Ok, porque, bueno, no sé, se quedó ahí pensando hasta recuperar los servidores
que tengo instalados y es probable que se demore mucho tiempo hasta conseguirme el servidor que está pagado. Ok, entonces me cambio al tipo de administrador de conexión, tipo OLEDB, y bueno, aquí ya tengo algunas bases de datos o conexiones agregados. Ok, entonces ustedes podrían generar una nueva conexión. Ok, igual se me va a quedar. ¿Qué irás? Coge mi conexión antigua. Vamos a ver. Vamos a quitar esta conexión. Ok, y vamos a generar una nueva conexión. El administrador de conexiones de tipo OLEDB. Ok, nuevo. Vamos a seleccionar. Ahí está. Ok. Ahí están mis bases de datos. Permítanme ver que aunque base de datos es la que yo estaba trabajando, con una base del municipio, ¿sí? Ok. Entonces, yo puedo cogerme aquí algo que me diga municipio, ¿de acuerdo? Pruebo la conexión, dice que se probó correctamente, ok, y acepto, ok. Entonces, tengo un localhost municipio y acepto, ¿de acuerdo? En el mismo sentido, voy a generar la otra conexión, que sería la conexión del mismo tipo, ¿no? OLEDB, no tengo el municipio. Voy a agregar la conexión a la base de datos destino. Recuerden que ya habíamos hablado de eso. ¿Cuál va a ser nuestra base de datos destino? La base de datos, que sería en este caso la base de datos del Data Warehouse. ¿Ok? Esa sería mi base de datos de destino. Perfecto. Entonces, digo nueva, ok, ojalá que no se me quede, perfecto, y voy a ver, aquí tengo, ¿no? Un municipio DW, ¿no? Es un municipio Data Warehouse. Pruebo la conexión y digo que se probó correctamente, digo ok, y digo que me acepte. Entonces, claro, ya tengo aquí las dos conexiones que necesito, ¿no? El localhost municipio y el municipio de W1, que sería mi base de datos, mi conexión a la base de datos de origen y mi conexión a la base de datos de destino, ¿ok? Una vez que ya tengo estas conexiones hechas, ¿cierto? ¿Qué es lo que me queda por hacer? Vamos a iniciar con el proceso el proceso de extracción, transformación y carga. Entonces, lo que normalmente voy a hacer en el flujo de control es utilizar una secuencia de, un contenedor de secuencias, ¿no? Me voy a la pantalla de, bueno, a la pestaña de contenedores y busco algo que sea el contenedor de secuencias, ¿sí? Este contenedor de secuencias es el que me va a permitir a mí, de alguna manera, ir administrando la secuencia del proceso que vamos a llevar en la extracción de los datos que vamos a generar desde nuestra base de datos destino, desde nuestra base de datos de origen a nuestra base de datos destino, ¿ok? Entonces, bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí yo puedo generar una tarea o puedo arrastrarme
un flujo, una tarea de flujo de datos. ¿Y por qué podría hacer yo esto, no? Porque inicialmente yo podría intentar generar, supongamos que, vamos a arreglarlo esto así. A ver, supongamos que yo ya estoy teniendo mis datos transaccionales y voy a pasarle a mi Data Warehouse, ¿no es cierto? Ok, entonces, mis tablas de hechos y mis tablas de dimensiones están aquí. Ok, yo cuando genero una tarea SQL, yo podría generar una tarea SQL para preparar, si cabe el término decirlo, preparar estas tablas de nuestra base de datos dimensional. ¿A qué se referiría o a qué me refiero yo con preparar estas tablas? Dependiendo de lo que estemos haciendo, por ejemplo, yo podría borrar el contenido, ¿cierto?, de estas tablas y, claro, dejarles listas para poder generar el proceso de extracción, ¿no es cierto? O a su vez definir, recuerden que habíamos también hablado de la integridad de los datos en el proceso de Data Warehouse, que sea el mismo tipo de datos que tenemos en el destino, como que sean los mismos tipos de datos que ya están almacenados en nuestras tablas de Data Warehouse. Eso podemos llevar a cabo por medio de una tarea SQL cuando podríamos hacer un update. ¿No es cierto? Entonces, bien, yo aquí tengo estas dos opciones. O puedo tener un flujo de datos o puedo tener una tarea o puedo generar un flujo de tareas, ¿no es cierto? Bueno, inicialmente podríamos generar un flujo de tareas, ¿de acuerdo? Entonces, podemos coger el flujo de tareas y arrastrarle sobre el contenedor de secuencias, ¿ok? Y aquí pues darle un nombre, perdón, antes de esto, aquí dale un nombre que sea adecuado, ¿no? Yo que sé, vamos a ponerle datos personal del municipio. Ok, por ponerle, ¿no? Ya, ok. A ver, jóvenes, aquí es en donde el trabajo de ustedes inicia nuevamente. Y este trabajo es el que la próxima semana tiene que estar ya definido. ¿Por qué? El día lunes o miércoles próximo, ustedes van a tener que dar la prueba teórico y lógicamente la parte práctica yo les haré pasar con la revisión de este trabajo que ustedes ya van a hacer, que va a ser generado por la extracción, la transformación y la carga de datos de a su sistema dimensional. ¿Está claro? Entonces, eso será el examen práctico que tengan que dar. Ese es de medio parcial, ¿no? Estamos un poco retrasados en ese tema. Bueno, con eso ya nos igualamos realmente, ¿no? Y entonces, claro, eso es lo que nosotros vamos a tener que ir generando, ¿de acuerdo? ¿Sí estamos claros, no, jóvenes? Sí, Sí, Inge. Ya. sí. Ok, entonces, claro, este es un ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes ya tienen que generar todo el proceso completo, ¿no? Con, no sé, en una tarea, bueno, ya vamos a ponerle más bien una tarea SQL, pero bueno. Ahora, en este contenedor, si yo tengo, como le digo, ¿no? Voy a generarme un flujo de tarea, un flujo de trabajo, y le digo que se vaya a trabajar, que me vaya a generar voy a cargarme los datos de los trabajadores del municipio. Ok, sobre este objeto, sobre el objeto flujo de datos, yo le doy doble clic y claro, aquí es en donde nosotros empezamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A definir la base de datos fuente y
a definir cuál va a ser la base de datos de destino. Atentos con esto, chicos, ¿no? El OLEDB source lo suelto, ¿de acuerdo? Y también busco un OLEDB destino, ¿ok? Entonces, claro, aquí es en donde yo empiezo a definir cuál es mi base de datos fuente y cuál va a ser mi base de datos de destino. ¿De acuerdo? Nosotros ya habíamos visto entonces, claro, a este OLEDB source tenemos que enlazarle evidentemente con la cadena de conexión de la base de datos fuente. Ok, entonces si le damos doble clic a esto, ¿sí? Nosotros vamos a ver o vamos a elegir nuestra cadena de conexión y claro, aquí tenemos el OLEDB host municipio, ¿no? Aquí es algo importante, jóvenes, y esto es lo que, aquí es en donde yo muchas veces les decía, ¿no? En un sistema de soporte de decisiones, ya no utilizan ustedes SQL, pero sí que vamos a utilizar SQLs para la extracción de datos, para el proceso de extracción de datos. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí, nosotros podemos elegir cómo generar la extracción de datos. Puede ser directamente de una tabla o puede ser por medio de comandos de SQL. Sí, vamos a probar por medio de una tabla. Ok, entonces, digamos que voy a tener la tabla personas, ok, del municipio, ¿sí? Y esta es mi tabla de origen, ok. Hago una vista previa y efectivamente aquí tengo algunos clientes que están registrados en esa tabla. ¿De acuerdo? En el mismo sentido, ustedes pueden, si quieren hacer o pueden, claro, eso depende mucho, jóvenes, de los atributos que ustedes tengan, ¿no? De los atributos que ustedes tengan en su tabla, en su data warehouse de destino. Si supongamos, jóvenes, que ustedes tienen, y nuevamente aquí hace falta rayar algo, ¿no? Supongamos, jovencitos, que ustedes tienen en su tabla de destino lo que ahora mismo hemos discutido, ¿no? Tablas secuenciales, ¿ok? Y en su data warehouse tienen una tabla de hechos y una tabla de dimensiones y otra tabla de dimensiones agarrado a otra tabla de dimensiones, ¿ok? Entonces, claro, ¿qué es lo que primero nosotros empezamos generando? Normalmente lo que se empieza generando es la tabla de dimensión o se empieza llenando la tabla de dimensión más pequeña, la que no tiene claves heredadas, ¿no? Claves heredadas. Entonces, claro, nosotros empezamos a llenar estos datos de claves heredadas, pero ¿qué pasa si es que esta tabla de alguna manera tiene atributos que van a contener datos de estas dos tablas? Entonces, claro, en ese punto, jóvenes, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí debemos generar una consulta, un query, ¿sí? Para poder extraer estos datos a poder llenar en esta tabla de aquí. ¿Está claro, jovencitos? Sí, sí. Seguro. Vuelvo a repetirles, ¿no? Esto de cualquier manera ya es un tema trillado para ustedes. Sin embargo, es necesario que se lo tope y que se lo aclare, ¿no? Entonces, claro. Bueno, aquí nosotros podemos definir las columnas que podemos o que queremos extraer. Pueden ser todas, pueden ser solo ciertas columnas que nosotros queramos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí viene otro punto importante. Recuerden que nosotros habíamos visto una arquitectura en donde tenemos un punto intermedio en el que nosotros hacemos la transformación de los datos. ¿De acuerdo? Y claro, de alguna manera, jóvenes, de alguna manera, aquí nosotros estamos teniendo los datos fuentes y aquí los datos de destino. Y nosotros habíamos sido enfáticos en decir,
para que los datos se vayan a almacenar en la base de datos de destino, es decir, en su base de datos que soporta el modelo dimensional, ya los datos deben ser datos tratados, datos limpios, ¿no? Datos que ya no van a tener errores, ¿de acuerdo? Entonces, sí que aquí nosotros podemos ver un proceso de transformación de datos. Y déjeme ver en dónde está eso. Componentes, data conversion, aquí está. ¿Ok? Y claro, esto de aquí, ustedes pueden irlo, y este es el ejemplo, ¿no? Ahí ustedes ya van a hacerlo en, de una manera ya generalizada o global, ¿no? Entonces, bien, el data conversion, ¿qué es lo que va a hacer? Es un proceso intermedio precisamente entre la fuente y el destino, ¿no? Entre la fuente y el destino. Aquí se pueden convertir los datos. Si es que tienen los mismos tipos de datos y todo, aquí no habría problema, pasarlo directamente desde el origen al destino, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que nosotros tenemos datos que no son los adecuados? ¿Ok? Entonces, ahí sí que vamos a tener que pasarlos por una transformación. ¿Ok? Por una transformación. Normalmente, jóvenes, normalmente como trabajo de ustedes van a intentar pasarse directamente. Les aconsejo que no lo hagan. No, hagan el proceso completo. No es, y bueno, yo no es con la finalidad de ponerles una mala nota o cosas de ese tipo, no, para nada. Para nada, precisamente no es así. El hecho es que ustedes utilicen todas estas partes para que puedan aprender o puedan, más allá de aprender, puedan tener práctica en el proceso que están generando, ¿ok? Entonces, en el data conversion igual, ustedes pueden darle doble clic, ¿ok? Le dan doble clic en el data conversion y efectivamente aquí ustedes van a elegir el dato que quieren transformar, ¿no? Supongamos que, yo qué sé, déjenme ver, aquí estará el sueldo, por ejemplo, ¿ok? ¿Qué pasa si es que el sueldo, y fíjense el alias de salida, se va a llamar copia de sueldo y ya van a ver cómo cuando se emparejen los datos, vamos a trabajar con este copia de sueldo, ¿no? Yo que sé, aquí podemos decirle que, no sé, el tipo de dato es otro tipo de dato. Yo que sé, de tipo Unicode Text, y generalmente, atentos, ¿no? Generalmente cuando estamos trabajando con bases de datos heterogéneas y vamos a cargar datos desde dos tablas hacia una tabla, esto normalmente les va a pasar. Normalmente les va a pasar. Entonces aquí ustedes tienen que elegir, por ejemplo, el tipo de dato Unicode, ¿no? Ok, déjenme ver, single, numérico. Ok, puede cogerse un tipo de dato numérico. Ok, solo que ahora como es el mismo tipo de dato, el mismo tipo de dato yo le voy a dejar sin cambiar esto de aquí, ¿no? Pero normalmente aquí es en donde ya se va definiendo qué tipo de dato ustedes van a trabajar, ¿no? Aquí cuadran la calidad de los datos, si es libras, si es lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de dato va a venir acá? Si quiere configurar alguna salida de error para ese tipo de dato, aquí usted lo puede realizar, ¿ok? Pero bien, ahí está lo importante de esto y lo que insisto es que en el nuevo emparejamiento de datos, usted va a tener que trabajar con este campo.
ya no con el campo sueldo, sino con el campo copia de sueldo, emparejado a la base de datos de destino. Atentos, no tienen que ustedes estar presente o deben tener presente y deben tener claro qué es lo que de alguna manera ustedes van a pasar, pues, ¿no? Ok, entonces, acepto esto de aquí. Ok, ahora, del objeto conversión, ¿ustedes qué es lo que van a llevar? Del objeto conversión se van a ir al objeto destino. Ok, ahora atentos, ¿no? En el objeto destino, si damos doble clic, ok, exactamente aquí vamos a elegir ahora la nueva conexión. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a elegir la conexión de mi base de datos de destino, ya no de origen, sino de destino. ¿Ok? Y voy a cargar a mi tabla empleado. ¿Ok? Sí, a mi tabla empleado. De acuerdo, pero fíjense aquí, y aquí está la magia de esto, ¿no? Se van a asignaciones y claro, aquí está qué es lo que realmente vamos a transferir. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden emparejar qué, ¿cómo se llama? ¿Qué campos son los que de alguna manera se van a transferir a su base de datos? Ok, de su base de datos fuente a su base de datos destino. Y aquí debe estar lo que yo les decía, sueldo, copia sueldo, ¿sí? Si ve, entonces, claro, esto de aquí, usted puede pasarle acá, copia sueldo a sueldo. ¿Ok? Y claro, aquí puede emparejar usted el ID con el person ID o el empleado, cédula pasaporte, el cargo. Bueno, vamos a ponerle profesión con empleado, el sueldo ya no, el cargo, bueno, evidentemente no son los mismos datos, ¿no? Pero le voy a poner, no sé, el cargo, vamos a ponerle un correo. ¿Ok? Lo que sí quiero que vean es cómo voy a ir emparejando los datos que voy a transferir de esta base de datos a esta base de datos de aquí. ¿Ok? Solo que déjenme ver. Bueno, vamos a ponerle acá. ¿Y qué base de datos era? De la base de datos municipio, empleado, y esta de aquí era persona empleado, ¿no? Si yo me vengo acá en municipio, la tabla de datos persona, ok, tengo la tabla de datos persona, y en la base de datos del municipio de Data Warehouse 1, en la tabla de datos persona que tengo. Denme un segundo. Ah, no, ya tengo datos. Ya tengo datos y de gana le voy a dañar esta tabla o esta base de datos. Bueno, vamos a hacer esto. Ok. Bueno. Una vez que yo tengo esto, ¿no? Fíjense cómo yo ya generé todo este proceso. ¿De acuerdo? Bueno, en este punto podríamos grabar esto, compilar. Y vamos a
podríamos ejecutar el paquete. Podríamos generar esto, ¿no? Ser errores, advertencia, perfecto. Ok, aquí me dio un error. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo esto, ¿no? Por favor, ejecuten el proceso y debería darles a ustedes estos dos en verde. Si todo está bien, lo que se hizo, ustedes deberían tener esto en verde. ¿De acuerdo? Ok, 104 filas, 104 filas. ¿Y por qué aquí no se cargó esto? Me falta el campo nombre. Ok. Solo empleado ID cargo, perfecto. Fíjense, se cargó bien el paquete, se pasó a la conversión y de la conversión acá me generó este modo de depuración, los comercializados nos están efecto en el paquete. Ok, paro esto. Ok. Bien, aquí yo podría generar algo para generar o para descartar este tipo de errores, que es lo que les había comentado hace un momento. ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí, jóvenes? Ejecutar una tarea SQL. Arrastro el tarea SQL y atentos con esto, ¿no? Aquí yo puedo generar una secuencia de tareas, ¿ok? Una secuencia de tareas. Yo, por ejemplo, puedo decirle, si yo no, atentos con esto, ¿no? Si yo no concateno este ejecutor de tareas con este de aquí, las tareas que se envíen a correr o a ejecutar, se ejecutan simultáneamente. Atentos, ¿no? Se van a ejecutar simultáneamente. Y claro, en este caso, por ejemplo, si se ejecutan simultáneamente y una tabla necesita de otra tabla, o necesita que una tabla tenga una secuencia o ya tenga ¿qué les digo? Un código, un primary key, y esa tabla no se ejecutó en principio, se puede generar un error, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que vamos a hacer es tener mucha precaución en ese sentido y definir, no, yo quiero que esta tarea se ejecute primero, sí, entonces esto de aquí yo le pongo una secuencia. Entonces, esta tarea se ejecutará primero y después esta tarea de acá. ¿De acuerdo? Así es como esto funciona. Entonces, bien, a este ejecutor de tareas, el ejecutar tareas SQL, yo le puedo decir que le doy doble clic y claro, ¿en dónde está? Aquí. Ok, aquí deben tener cuidado, jóvenes, ustedes en generar algo. ¿En qué básicamente deben tener cuidado? Aquí, si ustedes están trabajando con OLEDB, el tipo de conexión debe ser OLEDB. Si no, puede ser ODBC o Adonet o lo que sea, o Excel. Sí, pero aquí deben tener mucho cuidado. Y aquí la conexión van a
busca la conexión. En este caso yo voy a trabajar con la base de datos de destino, y yo le puedo decir una sentencia SQL. Entonces yo aquí le puedo decir que me borre, delete from, el contenido el contenido de la base de datos, ¿sí? ¿De cuál base de datos? De la base de datos que había creado hace un momentito, ¿de acuerdo? O la que les estaba mostrando, esta base de datos de aquí. Entonces, si yo hago eso, claro, todos estos datos se van a eliminar, y con el otro proceso, pues, se van a cargar. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. En este caso sería, ¿cómo se llamaba la tabla? Pero no lo voy a borrar. Delete from personas, ¿no? Facturas. Dim persona. Ok, y bueno, claro, aquí ustedes pueden poner, digamos que ustedes van a tener dos tablas van a tener una secuencia de eliminación, o van a borrar una tabla, actualizar otra. Entonces aquí ustedes pueden poner todos los SQL que ustedes quieran para poder preparar en este caso las tablas en este caso las tablas de destino, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que yo, por ejemplo, y esto es importante, uno a veces se descuida del tipo de conexión. Por ejemplo, a mí me pasó eso, yo estaba generando una conexión con MySQL y no había elegido DBC, y claro, no me asomaba ninguna conexión aquí. Sí, entonces, claro, yo elijo lo que me corresponde, elijo la conexión, ok, y aquí sí que puedo poner la sentencia, ¿no? Delete from dim personera, en mi acuerdo. Dim persona. Ok. Perfecto, se quitó el signo de daño de aquí. Ok, y básicamente, jóvenes, así es como ya esto se debería generar, ¿no? Entonces, claro, este es un ejemplo pequeño, realmente pequeño, súper pequeño, ínfimo, de qué es lo que ustedes deberían hacer. Entonces, claro, en este punto ustedes ya deben llevar todo su proceso transaccional al proceso dimensional, y del proceso dimensional ya a generar una extracción, transformación y carga de datos. Hasta aquí ya se genera un proceso de extracción, de transformación y de carga de datos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, a ver, ¿alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de ver? Y está claro lo que ustedes tienen que hacer. Jóvenes. A ver, ¿está claro lo que ustedes tienen que hacer? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Ok, a ver. Listo, entonces, a ver, jóvenes, entonces,
nuevamente, ¿no? Para quedar bien claros, la próxima semana, entre lunes y miércoles, por favor, si es que las diapositivas no creo que están todas, no me recuerdo, me escriben para ver si es que tengo que subirles actualización de diapositivas. Entre lunes o miércoles van a tener ustedes la prueba. ¿Sí? Prueba teórica y prueba práctica. La prueba práctica dependerá de cómo estén las cosas. Yo les hago pasar el proceso de extracción, transformación y carga que lleven a cabo como prueba práctica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces, en ese sentido, pues chicos, bueno, si todo está claro, no necesitan aclaración y como todo esto hemos generado como un cierto repaso, pues no me queda más que agradecerles y que tengan buena tarde y cuídense mucho y nos veremos el día viernes en tutorías, ¿de acuerdo? Señor López. No. Un solo proyecto por el grupo, hijo. La práctica sí. La práctica sí. ¿Ok? Listo. Ok, jóvenes. Entonces, bueno, sin nada más nos despedimos y nos veremos la próxima semana. No, el viernes, perdón, en tutorías, ¿ya? Un abrazo, chicos. Tengan buena tarde y cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.